Bueno, buen día para todos. El único que no está teniendo acceso, bueno, los únicos que no están teniendo acceso hasta el día de hoy es Abel y Jenny, ¿cierto? Al aula. Yo ya mandé la solicitud, pero todavía vi que no los habían agregado. No, siguen sin agregarlos. Bueno, voy a compartir mi pantalla por un momento para que vamos viendo. Ahí se ve lo que comparto, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, profesor. Bueno, vi que todos avanzaron hasta el mismo punto, todos pudieron, bueno, ver el material, descargar el material, excepto, bueno, una persona, y el resto ya no, porque, bueno, son actividades que hay que completar, ¿bien? Hay una, bueno, está en la semana 2 y todo, las otras partes, ¿no? Voy a poner una presentación, que es lo que quería que viéramos hoy, para que después de ahí puedan ver la parte práctica y la podamos resolver bien. Si bien nos vamos a saltear un poco la otra parte, vamos a ver esto que está acá. Esta creo que no está subida, ya la voy a subir. Ahí está. Bueno. A ver, ¿de qué vamos a hablar un poco acá? Si bien nosotros el otro día con Emanuel explicamos de que en la materia no se trata de enseñar el lenguaje C, ¿sí? Pero lo necesitamos, o sea, va de la mano con nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es una breve introducción a partes fundamentales que tiene C, y después hay cuestiones como sintaxis, palabras reservadas, funciones o cuestiones así, que las vamos a ir usando a medida que las necesitemos, ¿sí? Repito, no estamos dando un lenguaje en particular en el cual vamos a explicar todo lo de C. No, vamos a explicar los temas, los contenidos, y C nos va a servir como soporte, ¿bien? Bueno, ¿qué es C? Bueno, es un lenguaje de propósito general. Básicamente es un lenguaje de bajo nivel, pero del que está en los bajo nivel es el más alto, ¿bien? No sé si habrán escuchado hablar de Assembler. Bueno, Assembler permite hacer una programación a nivel digamos, de arquitectura. O sea, ustedes programan un registro, programan una unidad de la memoria, ¿bien? Pero son muchos comandos para hacer una pequeña cosa, que sé yo, sumar dos números son 15 líneas, ¿bien? Nosotros acá, eso está más... está en todos los lenguajes, estos lenguajes de programación como C, está en todos los sistemas operativos, o sea, lo pueden hacer en Linux, justamente, Linux está programado en C, y obviamente tiene una, digamos, una creación hace muchos años, y esto permite que hasta el día de hoy se siga utilizando. Si bien hay muchos lenguajes como, por ejemplo, Python, que tienen mucho auge últimamente, pero C es un lenguaje muy destinado también a la parte de ingeniería, los bancos y a otro tipo de empresas, ¿bien? Tiene determinados tipos de datos, tiene expresiones que solamente son para C, y como así también hay algunas estructuras de control que existen acá y que otros lenguajes las han eliminado, ¿bien?
ustedes pueden que hayan visto en un algoritmo lo que era según sea, que acá nosotros lo llamamos un switch, pero en Python no existe. O lo que ustedes vieran en algoritmos como un repetir mientras, pero en Python no está. Solo existe el repetir. En Python tiene el while, no tiene lo que es un do while. Bueno, estas cuestiones son propiamente de lenguaje C. ¿Bien? Necesitamos dos partes fundamentales. En Python, yo les hago mucho la analogía con Python porque es lo que ustedes vieron antes, ¿no? Hay que incluir librerías. Toda interacción que nosotros necesitemos hacer, tenemos que incluir una librería. Por ejemplo, si queremos utilizar el teclado, si queremos mostrar por pantalla, si queremos utilizar una función matemática, si queremos hacer alguna función de cambio de caracteres o cuestiones así, necesitamos incluir la librería determinada. ¿Bien? Así también ustedes pueden definir sus librerías como sus constantes. ¿Bien? Nosotros las constantes saben que es un valor que no va a cambiar en todo su tiempo de ejecución, pero eso hay que definirlo. Cada una de estas funciones que nosotros encontremos van a tener, que ya están definidas, ¿no? Van a tener una directiva específica, declaraciones o comentarios ya hechos para que ustedes los puedan entender si algo no se entiende. Acá un poco de cuestiones que quizás en Python no son iguales. Si ustedes quisieran hacer un comentario, la doble barra hace el comentario de la línea. La barra asterisco barra hace todo el bloque que sea, permitiendo saltos de línea, o sea, enter, ¿sí? En Python creo que lo hacían con el porcentual o con el numeral, no me acuerdo, creo que con el numeral. Si alguno se acuerda, después lo dice. Por otra parte, en Python ustedes necesitaban sí o sí que el código esté indentado. Bien, es decir, tenía que respetar un cierto orden de tabulaciones. Si eso no estaba, el código no andaba, les decía que estaba mal o cosas así. ¿Por qué? Porque ustedes era la única forma que tenían para delimitar qué código estaba o qué fracción de código estaba dentro de alguna estructura repetitiva, dentro de alguna estructura selectiva o de una función o cosas así. Nosotros acá vamos a utilizar las llaves, ¿bien? ¿Qué nos permite esto? Bueno, que se va a ejecutar todo el bloque que esté dentro de la llave sin importar la indentación. O sea, ustedes podrían poner todo su código como está acá, ¿sí? Y su código, si está con las llaves correctas, va a funcionar. Esto, digamos, les agrega un poco de ventaja, pero al momento de tratar de entender de qué se trata ese código, está bueno que tenga esa indentación para que ustedes mismos puedan estructurarse de qué se trata, ¿no? Sí o sí, tiene que existir una función llamada main, ¿sí? Que es justamente la que se va a ejecutar al comienzo de todo programa. Acá pueden poner si quieren una función que haga todo el resto, pero sí o sí la función main tiene que existir. Si esta función no existe, bueno, primero va a generar error y su código no se va a ejecutar, ¿bien? Esto sería, digamos, el ejemplo de lo que hablaba. Acá ustedes me podrán decir que hay un error. Ahora quiero saber dónde está el error, de acuerdo a lo que había hablado recién. Ustedes esto lo tuvieron Las faltando. llaves. ¿Qué falta con la llave? El programa lo abre, pero no lo cierra. Perfecto. Dice, Exacto. Nosotros esa llave del main tiene que estar cerrada. ¿Bien? Y hay algo particular, un ratón 0. ¿Por qué un ratón 0? Bueno, ¿y por qué un 0? ¿No podría ser una letra? No, tiene que ser un número
porque justamente la función main devuelve un entero. Y este 0, ¿qué indica? Bueno, en C, el 0, en la ejecución al terminar el main, indica que la ejecución de todo el programa fue correcta. ¿Bien? Si en algún momento ustedes, bueno, se olviden de poner el return 0, y su programa termina bien, bueno, puede que no le generen ningún otro número. Pero si ustedes le pusieron el return 0 y en alguna parte su programa colapsó por algún motivo, se desbordó de memoria, salió de un índice, o lo que sea, va a devolver otro número. Si bien nosotros esto no lo utilizamos el número, pero sí lo utiliza la máquina como para establecer una correcta ejecución. ¿Bien? Entonces, acá estamos hablando de que incluimos una librería, la librería stdio.h. Esto hace referencia a estándar, la parte de std, input, output. Es la entrada y salida estándar que utiliza el compilador de C. Esto es para poder utilizar el mostrar por pantalla. El mostrar por pantalla nuestro es un printf, que le agregamos la F al print que ustedes ya conocían de Python. La F es por un formato, ¿sí? Porque le vamos a dar un formato y después vamos a ir viendo cada una de las partes que tiene el print, porque tiene una secuencia de características. ¿Bien? Bueno, vamos al repaso. Nombre de variables, al igual que en cualquier otro lenguaje de programación, puede contener letras, números, símbolos, etc. Pero hay una cierta característica. Los números no pueden ir al principio. Los símbolos solamente puede ser el guión bajo. Puede comenzar por mayúsculo, por minúsculo, lo que sea, pero no puede contener un espacio. Esto ya ustedes ya lo saben. Hay algunos lenguajes que pueden tomar, por ejemplo, la ñ. Bueno, en C no lo toma. Python toma la ñ. Si ustedes definen una variable como año, la va a tomar. Bueno, en C no. Es un lenguaje case sensitive, es decir, que las mayúsculas no son los mismos que las minúsculas. Bien. Entonces, pueden acostumbrarse a esto. ¿Para qué las utilizamos nosotros? Bueno, todas las constantes tratamos de definirlas en mayúsculas, las variables en minúsculas, y si la variable tiene una combinación de palabras, no sé, por ejemplo, estructura de datos, la palabra estructura de datos empezaría con minúscula, todo, la D con mayúscula, la otra D con mayúscula, o sea, como para ir identificando. A ver, no quiere decir que no vaya a andar, pero ¿qué les estoy queriendo decir con esto? De que traten de no utilizar variable A, la variable B, la variable J, la variable, ¿sí? Porque al final después vemos A menos C más K igual, y tenemos que hacer un curso para entender qué es lo que están poniendo. Distinto sería, no sé si ponen ingreso menos egreso más ganancia, no sé, ¿sí? Eso es como una convención de código. Después hay otras palabras que, como en todo lenguaje, ya están reservadas. La palabra if, else, while, return. Todas estas palabras no las podemos utilizar para nuestras funciones, para nuestras variables o para lo que sea. ¿Bien? Tenemos... el C es un lenguaje tipificado. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que las variables o los retornos o lo que sea tienen que tener un tipo de dato predefinido. En cambio, en Python, ustedes podían definir una variable que en este momento guarde un número, después de cualquier momento, en tiempo de ejecución, guarde un carácter, después guarde una lista, guarde un arreglo, guarde lo que sea, porque Python es un lenguaje no tipificado. Nosotros en C sí o sí tenemos que respetar el tipo de datos. Y acá viene también un poco lo que es el tamaño de esos datos, ¿sí? Que hace referencia a la cantidad o al número máximo que ustedes van a poder almacenar en esa variable. Si ustedes definen, por ejemplo, una variable de tipo entero, dependiendo de la arquitectura, puede que ocupe 2 o 4 bytes, ¿sí?
en base a esto va a ser el número máximo que puedan representar. Hay veces que ustedes están haciendo, a ver, voy a abrir la calculadora. Supongan que la máquina de ustedes tiene 2 bytes, o sea, tiene 16 bits, ¿sí? ¿Cuál es el número más grande que podría representar? Bueno, sería 2 elevado a la 16. Ese es el número más grande que yo puedo representar, pero en realidad no es que sea el número más grande que puedo representar, sino que es la cantidad de números posibles que puedo representar. Pero, a ver, como que estamos diciendo algo medio lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que acá estamos contemplando que si es un entero, también pueden haber números negativos. Entonces, si yo tengo, a ver, voy a poner esto para poder escribir. Yo tengo 65.536 números posibles, ¿bien? Pero acá van a estar contemplados los positivos, van a estar contemplados los negativos y también va a estar el 0, ¿bien? Por lo tanto, este número tiene que ser dividido en 2, ¿bien? Y restado 1 por alguno de los lados. Después, ustedes capaz que esto lo estuvieron viendo en el apunte. Dividido en 2. El número máximo que ustedes van a poder representar va a ser 32.768 para los más, el 0 y el 32.767. Porque estamos diciendo que es lo mismo para los dos lados, pero bueno, el 0 también es un número y lo vamos a contar como parte de los negativos. Entonces, si ustedes tuviesen una arquitectura de 2 bytes, solamente podrían representar este número. Teniendo arquitecturas de 4 bytes, ¿sí? Es decir, de 32 bits, de 32 bits, vamos a tener 2 elevado a 30. Van a poder representar ese número que si lo dividen en 2, el número más grande que van a poder representar es 2.147.483.648. O sea, es un número muy grande. Pero hay veces que nosotros necesitamos que sea el más grande. Entonces, ahí es donde aparecen otros tipos de datos. Por ejemplo, un real de doble precisión. Tiene 8 bytes. Y al tener 8 bytes ya tenemos 64 bits. Y bueno, tenemos un número muy grande que lo podemos representar. Ahora, podemos agregarle ciertas características también a los enteros, que sean signet o unsigned. Por defecto son signet, quiere decir que cumplen con que pueda existir el cambio de signos, es decir, que existan los negativos. Si yo le pongo unsigned, van a ser solamente los positivos y bueno, ya volveríamos a tener la cantidad que habíamos visto. También podríamos definir que son long, se llaman los enteros largos, que esto le agrega una cierta cantidad de precisión, que bueno, en el apunte esto está un poco más explicado, pero es como para que puedan entender que hay veces que ustedes definieron todo bien, pero cuando van a ver el resultado, el número que dicen, no, ¿por qué me da esto? Sí, bueno, es porque el número no lo puede almacenar ahí, entonces se desbordó. ¿Bien? Así serían las formas de poder escribirlo. Unsigned long, int, ¿sí? Y esto es lo que decía hace ratito, que el tamaño va a depender del compilador, justamente, y del sistema operativo también, de que les dé o no les dé más precisión. Capaz que si lo hacen en una máquina del laboratorio, en esas máquinas blancas tienen menor cantidad de bits, entonces van a poder expresar un número más chico, ¿no? Y hay otras características. Si ustedes quisieran saber cuántos bytes ocupa una variable, utilizan la función sizeOf. ¿Bien? Esta función a ustedes lo que les va a devolver es un número entero, el cual indica justamente la cantidad de bytes que puede tener una variable, que puede tener una estructura, que puede tener una cadena de caracteres o lo que sea. ¿Sí? Yo voy a ir explicando un poco así, pero después vamos a abrir el compilador y vamos a ir probando ciertas características para que ustedes se vayan acostumbrando. Bueno,
A diferencia de Python, nosotros acá le tenemos que especificar, dijimos, el tipo de dato, por lo tanto, se va a poner el tipo de dato, siempre en minúscula, y seguido por el nombre de cada una de las variables que ustedes vayan a definir, ¿bien? Sí o sí, toda sentencia en C termina con punto y coma. En Python es algo optativo. Si ustedes no lo ponen, no pasa nada. En C es obligatorio. Justamente por eso es que identificamos dónde termina la sentencia y no necesitamos que esté esa indentación de todo el código, ¿no? Podrían utilizar variables del tipo const para decir que no puede ser cambiada, que es como que la estamos diciendo que es una constante, pero las constantes, ya habíamos dicho antes, que las vamos a definir con el numeral define, ¿sí? Seguido por el nombre. Vamos a hacer por un ejemplo. ¿Qué operadores tenemos? Bueno, los más conocidos, ¿sí? En Python creo que está el barra barra, que es para la división entera, solamente se les devuelve el valor entero bueno, justamente de ese cociente. Acá nosotros tenemos los más normales, tenemos operadores relacionales, los lógicos, que, bueno, ustedes en Python lo ponían como and, or o not. Nosotros acá los ponemos con ampersand, ampersand, o la barrita, que es la que tienen por lo general los teclados en el número 1, arriba de la Q. Bien. Bueno, ¿qué es una sentencia? Es justamente esto que se va a ejecutar una porción de código o instrucción, de lo que sea, que el lenguaje va a poder ejecutar y dar una funcionalidad de esto. Tenemos las sentencias de expresión, que son las que se representan en una única línea, ¿sí? Por ejemplo, guardar en una variable, sumar o lo que sea. Después tenemos sentencias de control, que son justamente todas estas que nos permiten manejar el flujo de nuestro programa, ¿sí? Que van a estar agrupadas en llave. Y sentencias compuestas que, bueno, tienen de todo un poco. La sentencia if, que es la más utilizada, podría decir, porque es la que nos permite tomar una decisión o un camino. Se pone if, dentro de ella la condición, y después iría todo lo que vaya a hacer. Si nosotros necesitamos que haga una sola instrucción a continuación del if, no es necesario la llave, pero si necesitamos que sean varias instrucciones, tenemos que poner la llave para que sea un bloque de control o que sea justamente una sentencia compuesta. La condición, cuando es verdadera, ingresa, y cuando no, bueno, no ingresa. En C, el verdadero es todo aquello que sea distinto de cero, ¿sí? Si algo es cero, es falso. Si es distinto de cero, es positivo. Por lo tanto, acá no existe lo que es true y false, no existen. Si ustedes le ponen, no es una palabra reservada que lo reconozca el lenguaje. Este es un ejemplo para saber si un número es mayor a 0. Y si se fijan, la única parte en la que hay llave es en el main, donde justamente tenemos todo un bloque de control, pero en el if no hay una llave. ¿Por qué? Porque dijimos que el if, como así también todas las otras estructuras de control, que solamente tengan una línea para ejecutar, no necesitan la llave. Si ustedes la ponen, mejor, pero no, esto no es obligatorio y el lenguaje lo va a interpretar que luego de este if solamente se ejecuta el printf. Si yo acá hubiese agregado otro print, ¿sí? Este no se hubiese ejecutado, solamente se iba a ejecutar este. No se hubiese ejecutado dentro del if, ¿sí? Se hubiese ejecutado siempre por fuera. Acá hay otro ejemplo. Bueno, estos son todos ejemplos como para que ustedes vean. Ahora, vamos a empezar a notar ciertas características que hay. Por esta parte,
definición de una variable, por esta parte, mostrar por pantalla. Esto era lo que antes ustedes ponían dentro del input, ponían input y adentro le ponían el mensaje. Bueno, nosotros no tenemos esa forma elegante de ponerlo, pero sí lo hacemos con un printf. Scanf es la función que a nosotros nos permite ingresar un dato, por el momento por teclado. Después vamos a ver qué podemos hacer por otros lados. Pero por el momento por teclado. Ahora, tiene varias cuestiones. En principio tienen en una cadena de caracteres con comilla, que se llama cadena de control. Esta va a ser la cadena de control, donde nosotros especificamos, ¿sí? Mediante los grupos de control, el tipo de dato que vamos a poder leer. A ver, porcentual F, ¿qué significa porcentual F? Que vamos a leer un valor flotante, por eso la F. La F de flotante, la D de entero, después hay otras como por ejemplo la X para hexadecimal, la O para octal, la C para caracteres, la S por si quisiéramos leer una cadena de caracteres que no tenga espacios. Bueno, hay un montón de grupos de control, ¿sí? Por otra parte, tenemos la coma, y de ahí van a estar todas las variables donde se van a guardar los datos. En este caso, se va a guardar una sola porque hay un solo grupo de control y una sola variable que es la que nosotros vamos a leer. Sí o sí se antepone el ampersand, excepto que después se lo vamos a decir. Pero el ampersand a nosotros nos permite saber la dirección de memoria donde se encuentra esta variable, ¿sí? Entonces nosotros le decimos, en esta dirección, guarda lo que leo, ¿sí? Por ahora estamos haciendo así un poquito rápido, pero es una explicación que está en el apunte, que ustedes lo pueden ir viendo, pero de todas formas la vamos a ir mencionando, ¿sí? Ahora, a diferencia del scanf con argumentos, tenemos el printf con argumentos, ¿sí? Este no tenía argumentos y la cadena de control no decía nada. Esta cadena de control nos especifica cómo se va a mostrar por pantalla, ¿sí? El conjunto de argumentos que se le pase. Tenemos que la cadena de control tiene el grupo de control porcentual G. El porcentual G también es uno que se utiliza para mostrar un valor flotante, solo que por defecto el porcentual F muestra después de la coma 6 lugares decimales y el porcentual G muestra lo que encuentra. Si tiene 2, muestra 2, si tiene 5, muestra 5, si tiene 1, muestra 1, si no tiene, no muestra, y si tiene más de 6, muestra 6, ¿sí? Esto lo van a ir viendo a medida que lo prueban. ¿Y si no quiero usar tantos if? ¿A alguno se le ocurre alguna idea? Un switch podría ser. Es un switch. Perfecto. Por una parte podríamos utilizar un if-else, ¿no? Pero nosotros nos quedaría así, pero estamos evitando una de las partes. Esto es lo que se conoce como if-else anidados, que ustedes ya lo vieron, ¿sí? Que sería algo así. Y de ahí viene lo que es el switch, o conocido también como según sea en algoritmos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Una expresión, pero es una expresión, cambia de lo que antes era una condición. Nosotros acá no podemos poner una pregunta, no podemos poner ninguna relación. Solamente vamos a poner, ¿sí?, valores que sean del tipo carácter o entero, ¿sí? Y esta es su sintaxis. Nosotros leemos un número entero, lo guardamos acá, y de acuerdo a la estructura del switch decimos que viene opción. Opción, en este caso es un entero, y tiene casos, ¿sí? El case 1, case 2, case n, ¿sí? Entonces, como no tiene una relación, solamente va a hacer por igualdad, o sea, si viene un 1, va a ingresar por acá, si viene un 2, va a ingresar por acá, si viene un 7, no tiene la opción del 7,
Por lo tanto, por defecto, va a hacer esto. Esta es la estructura, ¿sí? Se pone switch, la expresión, se abre llaves, se cierra llaves, y adentro se van colocando todos los casos. Cada uno de los casos tienen que empezar y terminar con una llave y tienen que tener un break, ¿sí? El break lo que hace es permitir que esta estructura de control finalice acá directamente y no que siga ejecutando. ¿Por qué? Porque lo va a seguir ejecutando, no va a encontrar ningún otro caso que sea igual, porque lo hace por igualdad. No puedo poner dos veces el mismo caso, no puedo poner caso 1, porque no vamos a saber cuál es. ¿Sí? Por lo tanto, se pone un break. Si usted no lo pone, va a seguir funcionando igual, pero por buenas prácticas se les recomienda que lo pongan, ¿sí? Y por defecto se va a ejecutar cuando no encuentran ningún caso que coincida. ¿Bien? ¿Cuándo lo utilizamos? Bueno, justamente cuando nosotros ponemos muchos if-else, que cada uno de esas condiciones que llevan ellos es una igualdad. Por ejemplo, no sé, la edad es igual a 16, si es igual a 16, no sé, no puede votar, listo. Si no, es igual a 18, ya es mayor de edad. Si no, si tiene 25 años, no sé, ya se puede casar. Si no, si tiene 30, ya puede tener hijos, no sé. Cosas así, pero por igualdad, por un número. Si fuese así, es mejor utilizar un switch. Si no, ustedes lo que van a ir teniendo es if, vamos a poner así un if, otro if por acá, otro if por acá, y se va a ir anidando así, y créanme que hay códigos en los que hemos visto que hacen unas cosas así. El año pasado hacían algunas entregas de trabajos prácticos y eran así las cosas. Bueno, eso tienen que tratar de no evitar, por eso hay otras estructuras de control que ustedes les permitan, ¿sí? Muchas veces nosotros lo utilizamos cuando hacemos algún menú de opciones, por ejemplo, no sé, ingresar un número, la opción 1, ingresar otro número, la opción 2, sumar los números, la opción 3, multiplicar los números, la opción 4, pedir un tercer número, la opción 5, salir la opción 6. Cuando sean menús, que ustedes van a ver muchos problemas en los cuales se les piden con varias opciones, utilicen un switch, es lo más fácil y elegante. Tenemos el operador condicional. Creo que en Python no está. El operador condicional es una expresión, porque es en una sola línea, similar a lo que es conocido como un if-else. Bien, a ver, tengo un ejemplo. Acá. Vamos a hacer, no sé si tengo una analogía. Acá está. Vamos a ir directamente a esto para que ustedes lo comprendan más. El operador condicional, que es este, ¿sí? Tiene su parte de la condición, o sea, la pregunta que ustedes hacen, y tienen la parte verdadera y la parte negativa. ¿Bien? Esto que tenemos acá son variables, o son números, o son palabras, o lo que sea, pero tienen que ser expresiones simples y una sola. No, acá no podría tener más cosas que una sola expresión y una sola expresión. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Que si el número 1 es mayor al número 2, entonces el número 1 es el mayor, por lo tanto lo voy a guardar en la variable mayor. Si esto no se cumpliera, o sea, si el número 1 no es mayor al número 2, se va a guardar el número 2, porque estamos diciendo que el número 2 es el mayor. Bueno, análogamente es esto mismo. Si el número 1 es mayor al número 2, entonces en mayor guardo número 1. Si no, en mayor guardo número 2. ¿Cuál es la diferencia? Que yo en un if-else podría hacer más cosas, ¿sí? Podría decir que menor es igual a número 2 y acá que menor es igual a número 1. ¿Bien? Con un operador condicional no lo puedo utilizar. Esto se utiliza muchas veces cuando no quieren hacer toda una estructura if-else para poder almacenar un dato, para poder mostrar un valor único.
¿sí? Entonces utilizan el operador condicional. Después tenemos las estructuras repetitivas que básicamente nos sirven para hacer un bucle, ¿sí? O para repetir ese proceso una determinada cantidad de veces. El más conocido es el bucle for, ¿sí? El cual, o el para, ustedes ya lo conocen, un while o un do while. El while sí o sí tiene esta estructura, ¿no? Evalúa la condición y si es verdadera, ingresa y repite la cantidad de veces que la condición se cumpla. Bien. Ahí tenemos un ejemplo. A ver, acá vamos a ir por este. El do while, a diferencia del while, ejecuta al menos una vez la instrucción y luego pregunta, ¿sí? Esa es la diferencia primordial que tiene una con otra. En este caso, un do while, al menos una vez se ejecuta la instrucción, ¿sí? La diferencia del otro, que no, que puede que nunca se ejecute, ¿sí? Muchas veces a veces les preguntamos esto en los finales o en los parciales, ¿cuál es la diferencia que hay entre un while y un do while? Y hay veces que no les saben responder y bueno, es esa mínima diferencia, ¿sí? La sentencia for, a diferencia de Python, ustedes tenían que decir for la variable en el rango tal o determinadas cuestiones que ustedes ahí pueden utilizar, pueden recorrer listas, pueden recorrer lo que sea. Acá tenemos una sintaxis siempre la misma. Consta de 3 partes fundamentales separadas por punto y coma. Siempre por punto y coma. Los puntos y coma tienen que existir siempre. Al principio va la parte de inicialización de lo que nosotros vayamos a utilizar. Por lo general, de lo que vayamos a tener en la expresión 2. La expresión 2 está formada por la condición que va a permitir la continuidad de este bucle. Y por último, la expresión 3, que va a tener aquello que va a permitir modificar el valor de la variable. Es decir, que si yo tengo que i inicia en 1 y vamos a repetir este proceso mientras que i sea menor a 10, yo acá tengo que ir haciendo algo que i cambie su valor. Por ejemplo, un i más más. El más más, todos saben de qué se trata, ¿no? Profe, no, el más no va antes de la I. Muy bien, vamos a ver de qué se trata y lo voy a volver acá. Ahí está. Lo tengo acá, ¿sí? Fíjate, Maxi, que está de las dos formas. Puede estar el más adelante y el más detrás. Pero hay una diferencia particular. ¿Qué es lo que hace? Ambos, el más, permiten un incremento en una sola unidad, ¿sí? O sea, en 1 a la variable. ¿Con qué diferencia? De que el más, nombre variable, se va a llamar preincremento y el otro se llama postincremento. ¿Sí? Ya vemos cuál es la diferencia. Y después tenemos el menos, que va a ser el predecremento o postdecremento. ¿En qué cambia? Yo voy a hacer acá, a ver si puedo escribir, y no sé si se va a ver lo que escriba. Voy a escribirlo a mano. Supongan que yo tengo esto, un print, y que hago así. Un porcentual de E, y digo A más. A vale 5. Print F, voy a hacer otro igual, porcentual de más A. ¿Alguno se anima a decirme cuánto va a mostrar esto y cuánto va a mostrar esto? Ejecutándose uno después del otro, ¿no? ¿Nadie se anima? A vale 5, ¿no? Entonces yo estoy queriendo mostrar A más. Bien, ¿qué hace el más?
incrementa en una unidad. O sea que en algún momento A va a valer 6. Bien. ¿Me va a mostrar 6 o me va a mostrar 5 acá? Miren que esto no es un final, ¿eh? No les vamos a descontar puntos acá todavía. 6, profe. Va a mostrar 6, dice Gastón. Gabriel dice 6. Van 2 6. ¿Alguno da 5? Creo que sería 5 porque tiene que hacerse el preincremento primero, ¿no? Tiene que hacerse el post-incremento acá. O sea que acá se va a hacer un post-incremento. Y lo que vos estás diciendo es que se tendría que hacer un pre-incremento para que muestre el 6, ¿no? Claro, Exacto. O sea que acá va a mostrar 5. ¿Y por qué va a claro. mostrar 5 si yo estoy incrementando? Bueno, el pre-incremento me dice, primero usalo y después incrementalo. Ah, o sea que acá me está diciendo, vos mostrá primero lo que tenés y después sumale. Listo, o sea que vale 5. ¿Y acá qué me va a mostrar? Y ahí el 6. Después de haberse mostrado esto, ¿eh? Luciano dice 7. Vamos a poner el 7 y por eso es que yo les hice la aclaración de que esté acá. ¿Cuánto vale A acá? Antes de este print. Dijimos que 6, ¿no? Exacto. Porque acá lo mostró el 5, listo, y después lo incrementó, lo dejó en 6. Ah, Quedó acá, ¿no? Y cuando vino este print, es un preincremento, entonces. Primero lo sumo y después lo muestro. Entonces, si vos tenías 6, te sumo 1 y después te muestro. Entonces me va a mostrar 7. ¿Se entiende? La diferencia del más al principio y después. ¿Sí? sí. Esto ya vamos a hacer una pruebita para que lo vean, pero es importante a veces que vean esto. Si esto no hubiera estado y era A igual a 5 y el print, sí, me mostraba el 6 porque primero me iba a incrementar ese 5 en 1 y lo iba a mostrar. ¿Bien? ¿Dónde estábamos? Ah, acá. Bueno, y después de que tenemos acá, lo más normal es que nosotros ponemos I J o lo que sea. Pero hay otros incrementos que podría ser que incrementen de a 1, de a 2, de a 3, de a 5, de lo que sea, o que vaya decrementando, ¿no? Esto, supongamos A, es lo que se conoce como incremento unitario. Y en este caso es un post-incremento. Podríamos también tener algo como A más igual 2, por ejemplo. ¿Esto qué es? Es lo mismo de decir A igual a A más 2. ¿Sí? Esto ustedes puede que lo hayan utilizado en Python, porque esto sí permite Python, pero no permite el más. Por lo menos. Ah, no, sí. Me parece que el más sí te permite. Sí. Pero esto, ¿qué es lo que me va a permitir a mí? Decirle que a la variable A le incremente en 2. Pero esto es una forma reducida de poner acá. Entonces yo podría decir, bueno chicos, a ver, quiero mostrar todos los números, no sé, impares. Y bueno, empezamos con I igual a 1. Y acá, en vez de incrementar en 1 y poner una condición de que si es par lo muestra, no, directamente digo, bueno, el 1 es impar, el que sigue es el 3, el 5, el 7, el 9. Bueno, incremento I en 2. Y con eso muestro nomás. ¿Sí? Hay veces que hay problemas que son muy simples, pero que si se saben algunas estructuras, lo pueden mostrar más fácil. Análogamente, un for con un while sería algo así. Nosotros en un for necesitamos las tres cosas acá. ¿Sí? Digo las tres cosas. Sí o sí, tienen que estar los dos puntos y coma. Estos dos puntos y coma tienen que existir. La expresión tiene que existir porque es la que a nosotros nos va a permitir cortar el bucle. ¿Sí? Pero, la expresión 1 y la expresión 3 puede que no estén. Es decir, nosotros podríamos tener algo como for
punto y coma, no sé, i menor a 5, punto y coma. Sí o sí, los dos puntos y coma tienen que estar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El i, yo lo podría haber inicializado antes también. Se podría haber hecho i igual a 1. Y el i lo podría ir modificando acá. I más. ¿Sí? Esto se puede hacer, pero sí o sí hay que respetar el punto y coma. ¿Bien? ¿Por qué hice esto? Porque esto es muy similar, solo que no tiene los puntos y coma porque es una estructura while. Pero si yo pongo la expresión 1, que sería lo que cuenta como inicialización, y la expresión 3, que es la que me permite ir cambiando el valor de lo que va a evaluarse en la condición. ¿Okay? Esto es como para que vean que es lo mismo, pero hay veces, yo esto lo dejo, pero hay veces que les digo, bueno, a ver, haga una analogía entre un for y un while. Y me dicen los dos son un bucle, los dos permiten repetir tanto. Bueno, pero esto es una analogía, ¿sí? Acá solo es un ejemplo para que ustedes vean y cómo está puesta, digamos, la estructura. Podría haber puesto otro ejemplo también de que esté o no esté, ¿sí? Por último, cada estructura de control repetitiva puede ser finalizada o salteada por la palabra break o continue, ¿sí? ¿Para qué se utilizan estas dos sentencias? Break lo que hace es cortar sí o sí el bucle, ¿sí? Supongamos que se tienen que ejecutar 10 veces y van ejecutándose 2 veces, pero por algún motivo ya no quiero que se ejecuten más, listo, con un break me corta toda la ejecución. Ahora, vamos ejecutando 2 veces, pero por ahora no quiero que todo lo que estaba por debajo, vamos a hacer algo así, supongamos un for, se tenía que ejecutar tantas veces, y yo acá tenía una sentencia, otra sentencia, y acá tenía una condición, ¿sí? Que si se cumplía algo, hago un continue. ¿Sí? Y acá tenía otra sentencia, otra sentencia, otra sentencia, y terminaba el bucle, ¿no? Si se encuentra con el continue, esto corta acá, esto no se ejecuta, pero vuelve. Y vuelve a hacer todo. Si esto no se cumple, se vuelve a ejecutar esto. Es como para hacer un salto de todo lo que está por debajo, ¿sí? Si hubiese estado un break, se corta y no volvería a su ejecución. ¿Sí? Las dos diferencias principales. Chicos, ¿dudas con algo de todo esto? Quizás puede que yo vaya a veces un poco rápido, pero porque asumo que algunas cosas leyeron, ¿no? ¿Ninguna duda? Bien, ahí está, alguna pregunta. Abel, podés habilitar el micrófono, no hay problema. Una macro es una función, ¿sí? Es una función que ustedes dejan predefinida. Nosotros no usamos macro, ¿sí? Nosotros no vamos a utilizar, pero se pueden definir al comienzo del programa. Por ejemplo, algo como un define, se pone un define. Y acá ustedes podrían poner, qué sé yo, o sea, no es exactamente la sintaxis, pero podrían decir que f 1-10 es un for que empieza en 1, que va hasta 10, que se incrementa en 1, ¿sí? Y que hace un conjunto de operaciones. Entonces, si en alguna parte de su programa ustedes dicen F1.10, ¿sí? Y le pasaran algo si lo necesitara, ¿qué es lo que hace F1.10? Llama directamente a la función que empieza en 1 y termina en 10. Es como definir una función, pero que no es una función, es una macro, pero se utilizan de maneras muy
simples y acotadas. No podés hacer algo muy, muy extenso porque va, digamos, en este define, ¿sí? Pero no las vamos a utilizar nosotros porque, bueno, no forma parte de la materia. Pero es para que vos definas tu función como ya predefinida dentro de tu código sin llamarla como función. ¿Sí? Chicos, en este PDF que yo voy a subir, ustedes apretando en cualquiera de estos tres van a estar los libros que también ya están en el aula, ¿sí? Bueno, si no hay dudas acá, cortamos esta presentación, ¿sí? Pero vamos a continuar con, a ver, esto me lo está mostrando así. Ahí está. Bien. Bueno, hasta acá yo asumo que venimos bien, ¿no? Vamos a ir con el primer actividad de opciones múltiples. Asumiendo que un poco de lo que hemos hablado ya han prestado atención, ya supongo que pueden pasar tranquilamente a hacer esto, ¿no? Acá no creo que vayan a tener problema. A ver, la primera opción, ¿es válida? Sí. Es válida. ¿La segunda? No. ¿La tercera? No. No. ¿La cuarta? Sí. ¿La quinta? No. No. ¿La sexta? No. ¿Séptima? Sí. ¿Octava? No. 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 ¿Por qué no, si es una palabra? Pero es una Palabra reservada. Es una palabra reservada. Perfecto. Perfecto. Esto está ok. Vamos con el 2. Supongamos que la versión de C puede reconocer solo 8 primeros caracteres del nombre de un identificador, aunque los nombres de los identificadores pueden ser de longitud arbitraria. Seleccione los pares de identificadores que serán considerados como idénticos por el compilador. ¿Cuáles son idénticos? Asumiendo que solamente tienen como máximo 8. A ver si esto se entendió. ¿Nombre y nombres es lo mismo? No. No. ¿Dirección y direcciones? Sí. Sí. ¿Identificador 1, identificador 2? Sí. Sí. ¿Lista 1, lista 2? No. No. ¿Respuesta y respuesta? No. Sí. No. Porque dijimos que era case sensitive. Mayúscula y minúscula no era lo mismo. ¿Sí? O sea que esto y esto son dos cosas distintas. Num1 y num-1, no. ¿Sí? Está perfecto. 6 de 6 están bien. Bueno. Y acá, determinar cuáles de los siguientes valores numéricos son constantes válidas. Asumir que la arquitectura almacena los enteros en 2 bytes. Y empecemos a ver algunas cosas. ¿0.5 es válido? Pregunto, ¿la parte decimal es con punto o con coma? ¿Con coma? Con coma, no. Todos los decimales se van a mostrar con punto, ¿sí? Ojo con esto. O sea que este no va a ser. Este seguro que sí. 9.3 E12, ¿qué es eso? ¿Alguno me podría decir?
Esto en la calculadora a veces se muestra cuando es 9.3 por 10 elevado a la 12. ¿Sí? Estas son las formas de expresar. Bueno, esto yo preferiría que ustedes lo vayan viendo. Ya les voy a dar una ayuda como para que puedan mirar esto, pero si no, las vamos a ir resolviendo nosotros. Vamos a ir al segundo. Y ahí ustedes ya van a poder irse solos. Veamos. Supongamos que A, B y C son variables enteras que tienen asignados los valores 8, 3 y menos 5. Determinar el valor de cada una de las siguientes expresiones aritméticas. Y hay un montón de expresiones que ustedes tienen que hacer con A, B y C. ¿Sí? Esto siempre lo uso de modo de trampa para que empecemos a utilizar el compilador, ¿sí? ¿Alguno de ustedes no pudo instalar C? Yo. Homer, ¿no te anda el compilador de C? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que... ¿El Jenny sí lo tenés instalado? Sí. Sí. ¿Y sé por qué decís que no te anda? No, o sea, no lo instalé. No es que no sé si no pudiste. No lo hiciste. No es que no pudiste. No lo instalé. Bueno. Instálalo para que lo tengamos, ¿sí? Bueno, empecemos con lo más básico. Jenny, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Ustedes ya creo que ya lo han utilizado, entonces este es nuestro entorno de trabajo. Vamos a crear un nuevo documento. C justamente tiene la extensión .c. Si no tiene esa extensión no va a funcionar. Acá hay uno que te crea directamente un main.c en la flechita, ¿sí? Y nos va a crear algo como esto, ¿sí? Yo voy a borrar esto que está acá. Y nos crea la estructura básica que nosotros necesitamos tener en nuestro programa. Incluye por defecto la librería stdio.h, ¿sí? Y luego arma la función main pasándole un conjunto de argumentos. Ustedes no se preocupen, nosotros no los vamos a utilizar, o sea que si están o no están, a nosotros no nos afecta en nada, ¿sí? Así que si en algún momento no ven que están, no hay problema, y si están, tampoco hay problema, ¿sí? Por defecto ponemos el return 0, porque lo coloca, eso va a estar, ¿bien? Bueno, supongamos nosotros que ya vamos a hacer nuestro primer programa, que es el de siempre, un print F con un hola mundo, ¿sí? Terminado en punto y coma. Sí o sí, nosotros decimos que compilen su programa para poder, yo voy a poner acá, y vamos a poner primer programa.c. Perfecto. Tiene que compilar. Acá abajo ustedes les va a mostrar siempre los errores que pueden tener. Si no tienen un punto y coma, lo va a decir, ¿sí? Algo está pasando. Aprendan a leer los problemas, aprendan a leer los errores. Esto que está acá es un error, porque dice que falló la compilación. Hay veces que la compilación está con éxito, pero tiene un montón de rojo acá, que son warning, que ustedes le van diciendo, che, te estaba olvidando de esto, che, estás haciendo esto mal. Acá nos está diciendo que esperaba un punto y coma antes del return. Por lo tanto, el punto y coma es el que estaba acá. ¿Listo? Después nosotros vamos a construir nuestro programa, ¿sí? Y comprobar de que se haya construido correctamente. Y por último, lo vamos a ejecutar. Hola mundo. Bueno, yo lo tengo cambiado de colores, solo que lo van a ver así, ¿sí? Bien. La tecla F9 lo hace, compila y construye, y la F5 ejecuta, por si alguno lo quiere hacer con las teclas, como para que sea. Bueno, ¿por qué decir que era como modo de trampa? Porque vamos a poner esto. ¿Qué vamos a decir? Y bueno, si nosotros necesitamos decir que A, B y C
son variables enteras. Vamos a definir A, B y C. ¿Sí? Donde dice que A vale 8, ya la puedo inicializar con 8. B vale 3. Y C vale menos 5. Perfecto. Bueno, yo ya tengo inicializado. ¿Qué necesito? Bueno, tendría que hacer todas estas operaciones. Todas estas operaciones me deberían dar a mí un valor ¿de qué tipo? Entero, flotante. Por ejemplo, A dividido en B. ¿Cuánto me da A dividido en B? A que es 8 y B que es 3. ¿Cuánto da acá? O algo, creo, es un valor flotante. Es un valor flotante. ¿Cuánto da? $2.66. 2.66 es la división exacta entre 8 y 3. Bien. Pero, vamos a hacer la prueba. Hagamos la prueba directamente. Printf, ¿no? Voy a poner eso nomás. Ustedes me dicen que es un valor flotante, o sea que puedo poner un porcentual F y acá podría poner directamente A dividido en B. A ver qué tanto problema, ¿no? Bueno, ya empezamos a tener problemitas acá, solo que me está diciendo que terminó con éxito. Bueno, leamos este problema. ¿Qué dice acá como problema? A ver si esto lo puedo hacer más grande. No lo puedo hacer más grande. Pero me dice que en la función main hay un warning, o sea, hay una advertencia en que porcentual F, ¿sí?, es para el tipo doble, pero tengo dos argumentos del tipo entero. Ajá, ¿y qué con esto? ¿En qué me cambia? Bueno, me está diciendo que acá hay algo raro. Bueno, y después me está diciendo que la variable C no la estoy usando. Bueno, con que no la use no pasa nada, o sea que es un warning de advertencia, pero que no me va a afectar mi programa. Bueno, voy a ejecutar. ¡Pum! Me da 0. No me da 2.66 como decían. ¿Por qué? Por esto que dice acá. ¿Sí? Cuando yo divida valores enteros con enteros, el resultado va a ser entero. ¿Sí? No va a ser flotante. En su defecto, acá a mí me tendría que haber dado, en vez de 2.66, me hubiese dado 2. ¿Sí? La parte decimal la va a ignorar, se va a quedar con la parte entera. ¿Bien? Pero si esto hubiese sido flotante, como está ahí, ya no tengo ese problema, solo me está diciendo que C no lo uso. Entonces, cuando yo ejecuto, me da 2.66. Ahora está bien. Ajá. Bueno, no, pero acá era entero. No hay con qué darle. Entonces, esto también es entero. ¿Sí? Si yo tengo dos variables del mismo tipo de dato, el resultado va a ser del mismo tipo de dato. Si yo tengo una variable de tipo de dato flotante y una variable de tipo de dato entero, ¿sí?, el resultado sí va a ser flotante. En realidad gana, por así decir, el que tiene mayor precisión de datos. Flotante tiene mayor precisión respecto a los enteros, doble el mayor de los flotantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este resultado tenía que ser entero. Si yo ahora lo ejecuto, no tengo el problema y me da como resultado 2. ¿Sí? Esto como para tener en cuenta. Bueno, ¿por qué yo decía que esto iba a ser una trampa? Bueno, porque yo acá lo que podría hacer es directamente, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me voy a hacer 10 y voy a pegar directamente esto. A ver, es una trampa piadosa que a ustedes les puede servir, pero para que vayan comprendiendo el manejo del lenguaje. ¿Qué hace A mod B? O A porcentual B. ¿Se acuerdan para qué sirve el porcentual? ¿No? Lo que hace es devolver el resultado del resto de la división entera. Es decir, a ver, ahí termino de copiar esto.
esto acá, me pongo esto acá. Era el mod, sí, y sí, dice Maxi, perfecto. Es decir, si yo, a ver, si yo tengo 5 mod 3, ¿cuánto da como resultado? Y esto es 5 dividido en 3. 5 dividido en 3 es 1.66666. Bueno, pero es una división entera, entonces 1 me da 3, queda 2. El resultado de 5 mod 3 es 2. El resultado de 5 dividido en 3 es 1. ¿Bien? Me debería devolver eso. Entonces, vamos a probar si todo esto es correcto. Lo voy a poner acá. Ahí, veamos. Acá. A más B más C dice, voy a poner por acá, que es 6. Bueno, esto es una suma. Tenemos 11 menos 5, 6. Eso está perfecto. Bien. Vamos con esto. Bueno, todo esto son operaciones bien simples, pero la idea es que ustedes puedan entender esto. Esto es fácil. Esto, y van a tener esa trampa de que era el 2, ¿sí? Pero empiezan a ver los problemas acá. Esto que decíamos recién. A mod B. A es 8 mod 3. ¿Sí? Da 2, pero el resto también es 2. ¿Sí? A dividido en C. Bueno, va a quedar el 5. Va a ser 8 dividido en 5, menos 5. Va a ser 1, pero con el signo. Entonces lo tenemos que guardar el signo. Bueno, y así con todos. Yo les hice esto para que ustedes vayan haciendo la trampita al lado y vayan poniendo los valores acá y lo puedan ir completando. Así, si yo pongo esto, la mitad ya venía bien. ¿Sí? Todo esto está puesto para que ustedes se puedan ir adaptando a lo que es el lenguaje y puedan ir haciendo sus trampas, ¿no? Vamos con el punto 2. Punto 2, ya decimos que son en coma flotante, ¿sí? Y empieza a haber otras operaciones. El mod, ¿sí? El mod en la división flotante, van a fijarse, lo voy a hacer acá, voy a definirme, por ejemplo acá, un float, un float j igual a 5, bb igual a 2. Y supongan que yo quiero hacer esto. Dijimos que mi del mod es la parte de la división entera, entonces el resultado tiene que ser entero. Bueno, j mod bb. Y acá ya empezamos a tener un problema. ¿Qué me dice? Que es una operación inválida, ¿sí? Aplicar el mod para variables del tipo flotante-flotante. No puedo aplicar un mod. ¿Y por qué no lo puedo aplicar? Porque estamos diciendo que es el resto de la división entera. Pero si y estas dos variables no son enteras. Por lo tanto, nunca va a tener resto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, es algo capcioso que está puesto para que ustedes lo razonen y lo vean. Esto no les va a sumar puntos ni les va a restar puntos, ¿sí? Pero sí necesitamos que estén completos para que ustedes puedan pasar a la siguiente semana, porque si no, no lo van a poder hacer. Bueno, y acá hay otras operaciones ya con caracteres y cosas así. A ver qué más hay. Está bueno para que se entretengan utilizando el compilador, ¿sí? Bueno, acá tenemos las operaciones estas de hace ratito, el pre-incremento, post-incremento, pre-decremento, etcétera, ¿sí? Negaciones, operaciones lógicas. Vamos a ver acá. Es algo muy similar para que ustedes vean qué va teniendo. Esto es para que se entretengan, ¿no? Estoy viendo a ver si hay algo que amerite una explicación distinta.
Bueno, acá tienen que ir moviendo lo de la segunda columna a donde corresponda, ¿no? Después revisan. Y estamos. En este último, que dice var código fuentes, ¿sí? Hay un comprimido que tiene esto es como una ayuda en realidad, tiene un conjunto de códigos, tanto en C como en Python, para hacer una analogía, y en realidad son los que ya están un poco ahí en la presentación, ¿sí? Por si lo quisieran ejecutar o quisieran hacer cosas, está el código puesto ahí para que lo vayan viendo, ¿sí? Chicos, de todo esto, ¿hay alguna duda? Pregunten, porque estos son los momentos importantes para sacarse dudas, ¿vale? Y si no, continuamos tranquilamente. ¿Podría explicar brevemente ese operando de condicional? ¿Sí? Sí, sí. Vamos a hacer esto entonces, a ver. Vuelvo acá. ¿Qué es lo que hace este programa? Bueno, defino dos variables. O sea, el problema, ustedes supongan que dice, dado dos números que se ingresan, vamos a hacer así. Dado dos números ¿cuál de ellos es el mayor? ¿Sí? Ese sería nuestro enunciado. Bueno, yo ingreso dos números, ¿sí? Y vengo y les digo, no conocen lo que es el if, o no lo pueden usar, porque no lo pueden usar, está esa restricción. En algunos momentos nosotros restringíamos esto y decíamos, no puede utilizar tal cosa, ¿sí? No puede usar esto. Bueno, entonces tendrían que ver cómo lo pueden mejorar. Entonces yo leo los dos números enteros, número 1, número 2, que los voy a guardar en dos variables del tipo entero, ¿sí? Listo, a partir de acá yo ya tengo mis números. Yo sé que con el if es así. Si el número 1 es mayor que el número 2, yo directamente podría mostrar acá un mensaje, el número más grande es número 1. Si no, el número más grande es número 2. Pero yo lo estoy utilizando acá, guardándolo en una variable denominada como mayor. ¿Bien? Pero vienen y me dicen, no existe lo que es el if. Bueno, pero yo ya tenía esta estructura. Bueno, listo. Entonces, si me están diciendo que no existe, por la parte del sí, o sea, cuando esto es verdadero, yo quisiera hacer esto, que se guarde el número 1. Ajá. ¿A dónde? En mayor. Y si no, el número 2, ¿dónde? En mayor. Ah, lo voy a guardar en la misma variable, listo. Me olvido de esa variable. Listo, porque yo sé que se va a guardar en algún lado. ¿Dónde? Se va a guardar acá. Llamémosle así, ¿no? Listo. Se guarda acá. Perfecto. Pero bueno, no existe el if. Saco el if. Esto se va a evaluar. Cuando esto sea verdadero, se va a ejecutar lo que yo tenía por mi camino del sí. Cuando no lo sea, se va a ejecutar con lo que yo tenía por el camino del no. Y si se fijan, es la misma estructura que el que estaba arriba, ¿sí? Esto nosotros, ¿para qué lo podríamos utilizar? Bueno, supongamos que yo hubiese puesto esto directamente. Supongamos que yo hago así. Hago eso así. Reduje todo esto a esas líneas. Bueno, ¿qué está haciendo? Que el número más grande se va a guardar o sea, se va a mostrar un valor entero. Bien. Por lo tanto, yo acá necesito tener un argumento, pero tengo todo esto. Bueno, pero los argumentos se separan por coma, o sea que realmente hay uno solo. Bien. ¿Y qué va a hacer? Va a evaluar la condición y una vez que la condición sea verdadera, va a mostrar este lado y si no, va a mostrar el otro lado. Si ustedes se fijan, esto está correcto. Lo único que me está diciendo, che, la variable mayor ya no la estás utilizando. Entonces, si yo ahora ejecuto y digo 15 y digo 65, el número más grande es 65. ¿Para qué podemos utilizar el operador condicional? Justamente para estas cosas. Cuando no necesitan que sea mucho procedimiento y ustedes dicen, no, pero esto es algo muy
muy cortito, no voy a guardar en una variable el dato y después lo voy a mostrar. No, directamente lo pongo acá. Otras cosas, por ejemplo, yo voy a escribir acá. Esto todavía, hagan de cuenta, ya saben qué es. ¿Qué se pone dentro de las comillas? Dentro de las comillas se pone una cadena de caracteres, o sea, hola, una palabra, chao, perfecto. Si el número 1 es más grande que el número 2, que muestre hola. Si no es más grande, que muestre chao. Perfecto, pero una cadena de caracteres es un entero. ¿Se acuerdan de lo que yo había dicho hace ratito? ¿Cómo mostrábamos una cadena de caracteres? ¿Porcentual qué? S. Perfecto. Un porcentual S, fíjense que esto compilado bien, lo voy a venir a decir 5 y 4. El número más grande es hola. Bueno, me mostró una cadena de caracteres. Por otra parte, yo podría hacer esto si quisiera decir función 1, función 2. Función 1 y función 2 no existen, no las definimos, no sabemos qué hacen, pero lo que estoy haciendo referencia es que yo podría utilizar el operador condicional para llamar una u otra función, ¿sí? Ojo, como esto es un... A ver, hagamos... podríamos hacer otro programa en el que, dado 3 números, a ver si ustedes... Vamos a hacer así, número 3, número 2 y vamos a poner número 3. Podríamos hacer que me muestre el mayor de esos 3 números con operador condicional. Veamos. Con un if, ¿qué sería? Si número 1 es mayor que número 2 y número 1 es mayor que número 3, yo sé que el más grande es el número 1. Bueno, pero si yo sé que el número 1 es más grande que el número 2 y que a su vez es más grande que el número 3, es una cosa. Pero podría preguntar adentro yo algo como if número 1 es mayor al número 3. Si esto es así, el número más grande es el número 1. ¿Bien? Si no, ¿qué tendría que venir y hacer? El número 1 es el más grande, hasta acá, que el 2. Pero no es más grande que el 3. Entonces, bueno, tendríamos que ir agregando otras cosas acá, ¿no? Agregar más if y más cosas así. Ahora viene la pregunta. ¿Es fácil utilizar un operador condicional acá? Y no creo, porque tendríamos que poner número 1 mayor a número 2. Si esto es correcto, ¿sí? Es por el lado del sí. Bueno, yo acá podría poner otro operador condicional, número 1 mayor a número 3. Y si era así, es número 1. Pero si no, sería este lado. Pero todavía estoy por el lado del sí del primer operador condicional. Me falta el no del operador condicional interno y el no del externo. O sea, ¿qué es lo que quería decir con esto? Que en algunos casos es más fácil utilizar el operador condicional, que nos ayudan mucho porque nos dejan en una única línea algo muy bien expresado sin tanto problema, pero en otros como este, y ya no es tan fácil el hecho de poder utilizar eso, ¿sí? No sé si los confundí más o no, pero la idea es poder simplificar su código y si lo que están haciendo por el sí y por el no se tiene que guardar en el mismo lado, primordialmente, ¿sí? Maxi, tu duda más o menos fue... Sí, profe, se entendía perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno.
Chicos, si no hay dudas acá, paso al práctico número 1, que no sé si lo han visto o lo han descargado. ¿Sí? El otro día hablamos de que la fecha iba a ser como para los primeros días de abril. Al final moví un poquito las fechas, cambié unas cosas del práctico, cambié algunos aspectos, y va a ser para el último día de abril, ¿sí? O sea que tienen 2 meses para entregar el trabajo práctico. Bueno, sí quiere decir que puede que sea largo, pero no largo lo que ustedes tienen que entregar, sino que a medida que vamos avanzando con los contenidos, van a poder llegar. Este trabajo práctico número 1, que si no lo han descargado, yo lo voy a ir descargando. A ver, el trabajo práctico está acá. A ver, lo voy a abrir. Trabajo práctico viene esto. El PDF, donde está el enunciado, o los enunciados, que yo les dije no se asusten porque van a ver muchas hojas. Hay 14 hojas, ¿sí? Donde todo está con ejercicios, todos son problemas, todos son ejercicios, pero a partir de esta hoja es la que tenemos que entregar, ¿sí? Los ejercicios obligatorios que ustedes tienen que entregar. Los primeros, la mayoría siempre viene con un ejemplo de ejecución, como para que ustedes tengan un modelito y puedan comprender medianamente el problema, ¿sí? Con su enunciado y su modelo de salida, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que vamos a ir viendo a medida que avance la clase, ¿sí? Por ejemplo, cómo utilizar 5 espacios en cada valor. Si ustedes se fijan acá, esto está mostrado de determinada forma. No es que está uno al lado del otro. Bueno, estas cuestiones de formato las vamos a ir viendo a medida, ¿sí? Son 10 ejercicios que ustedes tienen que entregar. Los primeros 6, que son estos, tienen un ejemplo, ¿sí? Y después venimos ya con problemas que creo que ya no tienen, algunos ya no tienen un ejemplo, solo está el enunciado, ¿sí? Tienen que hacer una resolución de un Gauss-Jordan, encriptación de una palabra. Ojo, esto hasta este momento puede que les sea a ustedes chino, ¿sí? Porque todavía no hemos visto nada, ¿sí? Por último, los últimos 2 ejercicios van a trabajar con estructuras, ¿sí? Y con lectura y apertura de archivos. Estos, el último ejemplo, sí está la salida que nosotros esperamos y tienen los datos de los archivos. A ver, acá tienen el archivo deportes.txt, que es uno que vamos a utilizar. Va a abrir archivos, vamos a mostrar archivos. Y después el archivo lenguajes.in, ¿sí? Todas extensiones, yo le podría haber puesto otra extensión acá. La pueden abrir con el Jenny, ¿sí? Cuando ustedes abren algo con Jenny, van a ver porque es texto, ¿sí? O sea, ahí está, todos los lenguajes. Esto tiene, no sé si, sí, 10.000 lenguajes. Lo que es entrada hospital, entrada 1, 2 y 3, están como ejemplos para los archivos, por ejemplo entrada 1, entrada 2, son para los que no son obligatorios de entregar, pero para que tengan para poder probar y practicar, ¿sí? Acá está el del hospital, para que lo puedan usar como modelo de práctica, que obviamente estos son algunos de los ejercicios que nosotros vamos a utilizar cuando vayamos desarrollando la clase, ¿sí? Chicos, con respecto a la entrega del trabajo práctico, que está acá, ¿sí? Hay ciertas aclaraciones. Pongan bien el nombre, pongan bien los nombres de los archivos. Esto por una modalidad para corregirlos más rápido, con algunas cosas que tenemos, para que ustedes no me manden 1, 2, 3, y manden solamente los que tienen punto C. Esto se genera un punto exe y un punto O. Manden solamente el punto C.
Tienen que entregar los 10 archivos, tienen 2 meses exactos para entregar, o sea que creo que el tiempo les sobra, ¿sí? ¿Qué temas incluye este trabajo práctico? Manejo del lenguaje C, que es más o menos lo que estuvimos viendo hoy. Entrada y salida de datos, estructuras selectivas y de control, que es lo que vamos a ir viendo un poco hoy y la semana que viene. Funciones, estructuras y nuevos tipos de datos, archivos secuenciales, arreglos y matrices. Esto se refleja a semana 1, van a tener la semana 2, semana 3, semana 4, ¿sí? Y va a estar un poquito de la semana 6. De las 5, sí o sí. Ah, la 4 no sé por qué no está. Bueno, ya veo por qué no está la 4. La 5 y la 6. La 6 está ligada con la 5, pero solamente separamos por algoritmos de ordenamiento, ¿sí? De todas formas, ustedes lo van a volver a ver, después de que pasen las vacaciones, en algoritmos fundamentales, nuevamente. Por eso acá es solamente un repaso rapidito. Entonces, hasta la semana 6 incluye este trabajo práctico, ¿sí? O sea que a medida que se vayan habilitando las semanas, ustedes van a poder ir resolviendo más ejercicios, viendo más problemas. La semana 7, que estaría por acá, si no me equivoco, es donde va a estar prevista la primera evaluación parcial, ¿sí? O sea, van a entrar todos los temas que fueron tomados en el trabajo práctico número 1, ¿sí? De todas formas, la semana que viene yo ya les voy a subir todas las fechas de todos los trabajos prácticos y de todos los parciales de todo el año. Uno que otro se podría llegar a mover por algún motivo, pero todas las fechas ya van a estar predefinidas, ¿sí? Bueno, me gustaría que alguno pregunte alguna otra cosa, alguno diga algo, y si no tienen dudas, podrían empezar con algunos de sus problemas y ver, ¿no? Los primeros son bien simples, no tienen mucha lógica. Todo lo que es estructuras selectivas, ustedes ya lo vieron, ya saben cómo se usa un if, cómo se usa un else, eso ya lo traen de algoritmos, ¿no? Ah, y otra cosa, estos ejercicios ustedes los pueden haber visto en la asignatura de algoritmo y estructura de datos, porque manejamos a veces los mismos ejercicios, solo que en distintos lenguajes. Entonces, si ustedes los tienen, los pueden ir como adaptando y entender la lógica. Hasta acá, ustedes tranquilamente podrían ir haciendo, ¿sí? Lo que es funciones, no, porque bueno, todavía no vimos nosotros cómo se hace una función en C. ¿Dudas, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Nada? No, profe, ninguna duda. ¿Ninguna? Bueno. Además, si ustedes ya quieren largar con los ejercicios a entregar, el 1 lo pueden hacer tranquilamente, el 2 tranquilamente, estos primeros tranquilamente los pueden hacer, ¿sí? Así que bueno, chicos, por mi parte, por hoy, por ser el primer día de esta práctica, los libero, ¿sí? Recuerden que las actividades que están acá, estas, ejercicios, los tienen que hacer para que cuando se habilite la semana 2 puedan pasar. Si no, no lo van a poder hacer. Así que bueno chicos, conmigo nos estaríamos viendo el miércoles de la semana que viene. Créanme que 1 hora y media hoy fue tranquila, ¿sí? Así que para las próximas vengan con dudas y si no, van a ser un poquito más largas.